Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante ver que el apóstol Pablo arranca esta parte de su carta levantando una pregunta que es muy importante tratar de resolver. La pregunta que el apóstol Pablo hace en el versículo 1 es: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Resulta, amigos y hermanas, que solamente una persona que está entendiendo bien el Evangelio de la Gracia es capaz de llegar a este tipo de preguntas. Cuando a ti te enseñan que tú tienes que tratar de ser cierta clase de persona y tienes que alcanzar cierto tipo de mérito para que llegues a alcanzar un lugar delante de Dios, tú no te vas a hacer este tipo de preguntas. Solamente cuando uno entiende que el Evangelio de la Gracia nos despoja a todos nosotros de cualquier intento de mérito, de cualquier jactancia personal, cuando uno está entendiendo que el Evangelio de la Gracia le quita a uno todo mérito para uno recibir del Padre todo lo que Él quiere darnos, entonces uno se empieza a hacer esta clase de preguntas. Ay, entonces ¿ahora cómo vamos a vivir? Si Dios nos ha perdonado por pura gracia, entonces vivir íntegramente, vivir justamente, vivir piadosamente tiene algún sentido. Pues ¿para qué? ¿Para qué es necesario eso? Si Él ha hecho todo lo que se requiere, ¿acaso el pecado importa? Resulta que yo en estos añitos que tengo como pastor me he encontrado como dos clases de personas, especialmente cuando estamos encarando este problema o esta belleza de la gracia, y es la siguiente: una clase de persona es esa persona que está empezando a entender el Evangelio de la Gracia, y entender el Evangelio de la Gracia le da miedo, le da temor. Y le da temor básicamente porque él está entendiendo que a libertad lo llamó el Señor, y esa libertad que esa persona empieza a descubrir le atemoriza, le intimida. No sabe cómo vivir la libertad. Porque yo veo que el Señor Jesucristo me está haciendo libre para glorificar a Dios como yo quiera, y al mismo tiempo veo la presencia aún del pecado en mi vida. Entonces, si yo soy libre y el pecado aún está en mí, entonces eso como que se va a volver una mezcla. Es decir, de pronto me voy a arrojar o me voy a tirar al pecado y quién sabe qué cosa. Así que la gente básicamente al final, ¿qué es lo que pide? Está entendiendo el Evangelio, pero al final, ¿qué es lo que pide? Ay, pastor, por favor, ¿no me da unas 3 o 4 reglitas para yo por lo menos vivir esas 3 o 4 reglitas
y que no sea tanta la libertad, porque no sé cómo vivir así. Eso es por un lado, esa clase de personas, y la verdad, pues yo creo que muchos de nosotros pasamos y pasaremos por ahí. Pero otra persona es el que está supuestamente entendiendo el Evangelio de la gracia, pero quiere usar la gracia de Dios para profundizar su egoísmo. Entonces posiblemente Pablo está pensando en ambos tipos de persona y él de una le sale adelante. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sea cual sea la forma en la que estemos entendiendo el Evangelio de la gracia y cómo estamos respondiendo a él, sea como sea lo que estamos decidiendo, esta es la verdad, hermanos. Todos los hijos y las hijas de Dios no continuaremos siendo los mismos en nuestra práctica del pecado. Eso no es posible. Esa es la verdad. Entonces nos levanta la pregunta de una: ¿y qué es lo que ha cambiado, pues? ¿Qué es lo que cambió? Desde el día que yo conocí a Jesucristo, que Él me dio vida eterna y que yo nací de nuevo, ¿qué es lo que ha cambiado? Ay, hermanos, lo que ha cambiado es básicamente lo que describe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6. Es lo siguiente: a cada hijo, a cada hija de Dios, a todo el pueblo de Dios, se nos unió al Hijo de Dios en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para que ahora la iglesia pueda disfrutar de una vida nueva. Así es como el Padre lo quiso. ¿Cómo vamos a ser cambiados? Uniéndolos, injertándolos al Hijo, el que va a conocer la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero entonces quedamos más confundidos. No, ¿cómo así? Fue tan elevado, tan raro. Pues, para que lo entendamos un poco más fácilmente, el apóstol Pablo trae a nuestra memoria el día de nuestro bautismo. ¿Tú recuerdas el día de tu bautismo? ¿Sí lo recuerdas? Los que se han bautizado acá. Algunos nos bautizamos en una piscinita, en otros en un bautisterio así lindo como este, que tiene el redil estadio espectacular. Otros más pinchados se bautizan dizque en el mar. Es así. Y recuerdas tal vez cómo fue ese día, ¿no? Día especial, maravilloso, estabas nerviosa porque tal vez se te pidió que trataras de compartir una declaración pública de tu fe en Jesucristo, de quién es Él ahora para ti, y entonces estabas como tensa, pero estabas también al mismo tiempo muy emocionado. Bueno, trata de recordar el día de tu bautismo. Listo, ya lo trajes acá. Bien, ya que está aquí, necesitamos entonces recordar lo que significa ese momento que viviste cuando fuiste bautizado. ¿Qué es lo que ocurrió? Puede ser que tenías una bata blanca ese día, lo que fuera, hermanos, y recuerdas un momento que tú estabas ahí de pie, en presencia de testigos, de personas, y el agua tal vez te estaba llegando como a la rodilla o un poquito más arriba, no sé cómo fuera, pero trata de pensar en ese momento. Y tú estabas ahí y posiblemente la persona que te bautizó estaba detrás de ti y tú estabas erguida o erguido en un primer momento del bautismo, ¿no? Así estabas. Estabas así. ¿Y qué es lo que estabas tratando de representar en ese momento? Cuando estabas erguida, cuando estabas erguido, antes de ser sumergido, ¿qué estabas diciendo? Que tú tuviste una vida que edificaste independiente de Dios, en la cual te jactabas, de la cual te enorgullecías. Tú amabas esa vida, una vida sin Él, sin Dios. Bien, y ahí estabas, erguida o erguido. Pero ¿qué es lo que se hace a continuación? Que a ti te toma la persona que te va a bautizar y ¿qué hace? Te sumerge, buen paisa, te hunde, ¿cierto? Te sumerge allá. ¿Y qué es lo que está
simbolizándose en ese momento? Lo que se está simbolizando es que esa vieja vida que tú estabas mostrando al principio de tu bautismo, esa que estaba erguida, llena de orgullo y de autonomía y de independencia de Dios, esa vida queda ¿qué? Esa vida queda juntamente sepultada con Cristo. Eso es lo que nosotros estamos representando. Por eso cuando a ti te sumergen en el agua, tú tienes que recordar que lo que se está evocando ahí es una sepultura. Es eso lo que se está tratando de traer a tu mente, una sepultura. Y tú tenías una vida de ese tipo y tú eres sumergida para volver a significar lo que ocurrió contigo, que fuiste sepultada. Por eso, yo no sé si le ha pasado a alguno de ustedes ese el caso, pero hay algunos pastores que tienen el hábito de dejarte unos segunditos debajo del agua, como para que sientas los fríos brazos de la muerte. ¿Sí? Y de alguna manera tiene sentido que se haga, porque lo que estás viviendo ahí, lo que estás tratando de evocar, no es que tú estás muriendo en ese momento, porque recuerden que el bautismo es un símbolo de algo que ha acontecido, el día en que naciste de nuevo. Ese día, ese viejo hombre, esa vieja mujer, es sepultada juntamente con Cristo. Es sepultada juntamente con Cristo. Jesucristo experimenta una sepultura. Tú eres unida o estás unido a Él. Ahora tú, juntamente con Él, experimentas una sepultura, pero gracias al Señor, nosotros no nos quedamos en el agua. ¿Es cierto que no? ¿Qué es lo que ocurre después? Que alguien nos levanta. Y respiramos, ¿no? Ay, respiramos. Porque otra vez se está tratando de decir que en ese momento tú has sido levantado de entre los muertos, has sido sacado del sepulcro al estar unido a Cristo Jesús para una vida nueva. ¿Qué es el bautismo entonces que Pablo está tratando de evocar aquí en Romanos capítulo 6? El bautismo, quiero mencionarlos así de manera sencilla, es la representación o el símbolo de lo que te ocurrió el día en que viviste el arrepentimiento y creíste en Jesucristo. ¿Qué? Que fuiste sepultado y levantado de entre los muertos. Pueden ver el versículo 4 y 5 ahí, ¿no? Eso es lo que viene recordándonos el apóstol Pablo. ¿No recuerdan acaso lo que vivieron cuando se bautizaron? Hermanos, ¿cómo nosotros debemos entender eso? Eso que le está tratando de decir acá. Yo quisiera recordarles en esta tarde 3 palabras, 3 frases, 3 pequeñas oraciones que creo que son muy, muy especiales y necesarias para todos nosotros en esta belleza de experimentar nuestra transformación a lo largo de toda nuestra vida cristiana. 3 palabras de Romanos capítulo 6 del 1 al 14 que describen esta experiencia para todos nosotros de la siguiente manera. Ustedes deben ver, en primer lugar, que Pablo dice que nosotros debemos saber esto. Él dice, sabiendo esto. ¿Sí lo notaron en varias ocasiones? Sí. Sabiendo esto. Es lo primero que Pablo dice. Así que lo primero que vamos a hacer es que nosotros debemos saber algo. Acerca del día de nuestro bautismo y lo que representamos en él, debemos saber algo inicialmente, conocer algo. Y ahí va. Si por casualidad es verdad que los hermanos no sabían esto, recuerden, sabiendo esto, les dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Si algún hermano había olvidado de pronto esto, entonces Pablo en 2 ocasiones en estos versículos le dice que deben vivir sus vidas cristianas conociendo, sabiendo, no ignorando esta verdad, la cual pasa a explicar mejor. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? Ahí va. Todo ser humano que nace en este mundo, todo ser humano que nace en este mundo, nace en condición de esclavitud. Son muy queridos nuestros hijos, Gabriela es muy linda, pero todo ser humano que nace en este mundo, nace en condición de esclavitud. Y el amo
¿Es quién? Eso dice este versículo. El amo es el pecado. Y el pecado no simplemente como una influencia que nos hace decidir algunas cositas que son malas, no, el pecado como un poder que subyuga, que literalmente lo sentimos como un amo en nuestras vidas. Y otra vez, no piensen el pecado como simplemente yo escojo cositas malas a veces y a veces escojo cositas buenas. Entonces como que el pecado se manifiesta es cuando escojo las cosas malas. No, eso es más oscuro y es más amplio el espectro de lo que uno puede llegar a pensar, hermanos. Como un poder que nos subyuga. La manera en la que Dios decidió liberarnos de esa condición fue uniéndonos a Jesucristo. Para que nuestro viejo hombre, es decir, todo lo corrupto que recibimos en Adán, fuera juntamente crucificado con él y así entonces fuera muerto, destruido, sepultado. A ver, si el viejo hombre, el viejo Ronald, ¿de acuerdo? El viejo Ronald, el que se edificó sin Jesucristo, sin amor a mi Dios, sin ninguna consideración hacia Él. Ese viejo Ronald, que recuerden, creció en una condición de esclavitud y así era como estaba, ahora experimentó la muerte, la sepultura en unión con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Les pregunto, hermanos, en este momento, ¿qué es lo que ocurre a una persona que está bajo esclavitud, pero esa persona muere? Esa persona muere. Está bajo esclavitud, pero esa persona muere. Estamos diciendo como en la vida más práctica, ¿de acuerdo? Tratemos de pensarlo de la siguiente manera. Imagínense al viejo Ronald, ¿de acuerdo? Sí, ese viejo Ronald, hacía lo que le daba la gana, no importaba. Y un día, mi amo, que era el pecado, después de yo haber conocido a Jesucristo, pregunta por Ronald. Hey, hace días no veo a Ronald, ¿dónde está Ronald? ¿Cierto? No veo a Ronald, hace días, ¿dónde está Ronald? No lo veo. Y alguien más que todavía está sujeto al dominio del pecado, le dice, no, Ronald no está porque él murió. Entonces el antiguo amo me dice, pero ¿cómo así que murió? No, mándelo llamar. Venga que yo necesito que me haga una tarea. Yo necesito que haga algo para mí o por mí. Digamos que en ese caso, el amo podría esperar a que el que ha muerto regrese y cumpla su voluntad. No, ¿cierto que no? Porque lo que estamos entendiendo que Pablo nos está diciendo es que hay una ruptura en la relación. En ese ejercicio de dominio hay un cambio que ha venido a traer el Señor Jesucristo. El esclavo de antes murió, así que ya yo no le puedo exigir que venga acá y que haga lo que yo quiero. Esto no es lo único que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos saber, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo y sepultado juntamente con él. También el apóstol Pablo dice que nosotros debemos saber que nuestro viejo hombre fue sepultado o crucificado y sepultado, pero que además nosotros ¿qué? Experimentamos ¿qué? Una vida resucitada en unión con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es levantado entre los muertos y todos los que estamos injertados en Él experimentamos ahora una vida resucitada, novedad de vida por estar unidos a Él. ¿Qué significa eso? Eso significa que así como el Señor Jesucristo fue retenido por la muerte una sola vez y después de eso una vida resucitada para siempre, así nosotros morimos al pecado ¿cuántas veces? Gracias. Nosotros los que creemos en Jesucristo morimos al pecado una vez. No es necesario estar muriendo muchas veces al pecado, como si Él fuera nuevamente nuestro amo o nuestro Señor. Ahora más bien disfrutamos de la vida resucitada para siempre. Bueno, ahorita tratamos de explicar un poquito mejor eso. Pero Pablo está diciendo aquí como de manera muy teológica, muy elevada, hermanos, ustedes no pueden ignorar que en unión con Cristo esto es lo que el Padre decidió para ustedes para cambiarlos. Ustedes tienen que saber eso, es decir, en la vida cotidiana tienen que estar evocando este hecho.
No pueden vivir la vida cotidiana desconociendo esta verdad, que ustedes fueron crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. Bien, pero resulta que el apóstol Pablo no solo dice que nosotros debemos saber esto, o él dice sabiendo esto. No es lo único que él dice. Él también dice que nosotros debemos considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarse. Les pregunto, ¿es lo mismo considerar algo como un hecho a saber o conocer algo? ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Ustedes creen que es lo mismo yo saber alguna cosa? Ah, sí, yo tengo información acerca de eso, pero ¿ustedes creen que saber esa información significa que yo la considero como verdadera y como un hecho? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que saber que eso es así, pero además de eso tienen que considerarlo como una realidad. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no basta solo con saberlo, hay que creerlo y hay que vivir en conformidad a lo que Dios el Padre hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Y este es un mandato apostólico que yo creo que es esencial para todas las personas que tenemos hambre por madurar en la fe, que tenemos deseos de conocer más al Señor, de experimentar más su vida resucitada en nosotros. ¿Qué? Sencillo. Considerarlo como algo que es real, que es un hecho. Ahorita trataremos de explicar un poquito más. Vamos a ver cómo nos va. Pero Pablo no solamente dice, hermanos, ustedes deben saber esto. Nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo y resucitado entre los muertos. No solamente sepan esto, considérenlo como un hecho, vivan de esa manera. No solamente eso, sino que en tercer lugar, Pablo va a usar en 2 ocasiones la palabra presenten sus miembros. ¿Sí vieron? Preséntense ustedes mismos. Sépanlo, considérenlo y ahora presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estas palabras que el apóstol Pablo está usando acá son muy bellas y son más seguramente bellas para quienes podían leer o escuchar en el idioma original en griego, porque ellos entendían de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando él dice que presenten sus miembros a Dios, lo que está diciendo es que nosotros debemos presentar como el campesino presentaba en su momento sus instrumentos para la agricultura y las presentaba, digamos, a su señor o a la persona para la que trabajara bajo el imperio romano, digámoslo así. Entonces el señor, el capataz, digámoslo, le decía, venga caballero, por favor traiga la pala o traiga el asadón o traiga el barretón o traiga lo que quiera, tráelo para acá porque vamos a ponernos a la obra, ¿cierto? Vamos a aplicarnos a la tarea. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Claro, traía los instrumentos, traía esas herramientas y las traía para hacer justamente lo que debía empezar a hacer a continuación. O, de la misma manera, el soldado romano hacía uso de su escudo, de su espada, y él la presentaba a las órdenes del general o del comandante de turno, el que tuviera, y él los presentaba para hacer la voluntad de esa persona. Pablo lo que está diciendo acá es, hermanos, ustedes deben presentar esos instrumentos, esos miembros de sus cuerpos que fueron empleados para otras cosas en otros momentos de su historia personal, ahora deben presentarlas para estar al servicio del nuevo Señor, del nuevo amo, ¿de acuerdo? Del que ahora los ha levantado de entre los muertos para una vida diferente.
nuestro cuerpo como instrumentos de agricultura o instrumentos de guerra, presentar nuestros miembros. Sencillito pues, ojo, en unión con Cristo, solamente en unión con Cristo Dios se propuso cambiarnos, a quienes esperamos en Él. Y para que eso sea una realidad, nosotros tenemos que ser conscientes o saber algo. Eso que sabemos debemos considerarlo como una realidad en la vida cotidiana, en la vida práctica. Y la forma en la que expresamos eso es que presentamos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios en la vida práctica. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Bien o qué? ¿Más o menos claro? Bien, bueno, entonces vamos a ver si esto nos ayuda. Lo que sigue a continuación. Hermanitos y hermanitas, ahí va. ¿Cómo te parece a ti que conoces las operaciones internas de un Santo Espíritu dentro de ti? No simplemente que quisiera ser mejor persona, de un ser, una persona que es santa, y que ahora está dentro de nosotros. Y nosotros anhelamos ser transformados, ser distintos, ser cambiados. Nosotros no queremos ser los mismos. Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 6 es que seremos transformados todos los que confiamos en Jesucristo, y lo vamos a hacer es por la fe. ¿Cómo les parece eso? A ver. A ver. Hermanitos, nosotros cuando empezamos a entender el Evangelio de la gracia de Dios, si alguien nos predicó bien, nos dijo que Dios envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir, que Él se constituye en maldición, para que nosotros que estábamos bajo la maldición de la ley fuéramos sacados de esa maldición y nosotros ahora fuéramos bendecidos. Jesucristo recibe la maldición, Él recibe sobre Él mismo todo eso que era nuestro y Él nos da lo que es de Él, la bendición, ese intercambio, y ese intercambio se realiza por gracia. Todo el que confía en Jesucristo es declarado justo delante de Dios por la fe, por creer. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces todo el mundo entiende eso, ¿no? Por la fe, claro que sí. Bien, lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 6 es que la transformación del cristiano, es decir, esos aspectos difíciles, resistentes, desesperanzadores de nuestro carácter, de nuestra vida, van a ceder a la nueva vida. ¿Es por qué? Por la fe. A ver. Vamos a ponernos más serios. A ver. Hermanos, todo lo que el Padre ha querido hacer en esta creación, en este mundo, tiene relación con su Hijo Jesucristo. Lo que Dios está haciendo en este mundo tiene relación con su Hijo Jesucristo. Nada va a pasar que no esté en Él. Y nosotros anhelamos ser cambiados, ser distintos, ser personas diferentes. Y nosotros nos inventamos cualquier cantidad de operaciones para cambiar los aspectos difíciles de nuestra vida. Y caminamos en la transformación de nuestro carácter por todas las vías menos por la vía de la fe. ¿Y de la fe en qué? En lo que Dios ya hizo en su Hijo Jesucristo por nosotros. A ver, ¿qué significa eso, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué es por fe? Que Dios va a hacer que tú experimentes la vida nueva por confiar en el Hijo. Por confiar en el Hijo. Y yo me pongo a pensar en semana cuando vuelve el perro al vómito, ¿no? ¿Cierto? Y yo, pero este es mucho montañero. Vuelve y juega. Que me toca respirar profundo. Señor,
¿Qué hago, Señor? Yo recuerdo muchos años de mi vida, todavía a cada rato vuelvo allá, pero recuerdo muchos años de mi vida yo estar viendo aspectos de mi carácter difíciles, fastidiosos. Por eso es que es tan difícil vivir conmigo mismo. Me desagrada. Y yo veo eso y recuerdo, es que hermanos, yo estudié psicología y yo no sé si aquí hay más que han estudiado psicología, pero más o menos uno estudia psicología es porque uno está muy enredado. ¿De acuerdo? Y uno quiere mirar cómo se desenreda. ¿Qué maraña puede hacer uno para como entenderse, ¿cierto? Como ayudarse. Uno está como con la idea de que uno va a ayudar a los demás. Y sí, puede ser que algo de eso uno quiere, ayudarle a los demás. Pero sobre todo uno está muy enredado y uno busca y busca y hace y hace y hace. Y recuerdo que desde los 15 años que el Señor me salvó, Él ha estado repitiéndome insistentemente Romanos capítulo 6. Ronald, mira a mi Hijo Jesucristo. Mira lo que Él hizo por ti. Descansa en esa operación que Él vivió y a la que yo te uní. Míralo a Él. Míralo a Él. Y vas a ver cómo tu humanidad empieza a ser esa nueva humanidad, ¿no? La que está en Cristo Jesús por confiar, por creer. Pero nosotros, yo creo, hermano, nos la pasamos en tantas operaciones. Por ejemplo, uno siempre está entusiasmado cuando resulta el nuevo retiro de oración. Hermano, yo no estoy desestimulando la oración y el retiro. Ojo, pues, justamente yo acabo de tener uno hace días, porque es esencial poder retirarnos, estar solos delante del Señor, su palabra, volver a Él, que todas las cosas que le están hablando a uno, como que estén en silencio y uno poder estar delante de Él. Es muy especial eso, hermanos, pero la verdad, hermanos, es que cuando uno ve algunas de las prácticas de la iglesia cristiana aquí en Medellín, nosotros tenemos que reconocer que mucha de nuestra esperanza ha estado en como cosas que podemos vivir. No estoy diciendo que los retiros no son especiales, pero uno abriga una gran esperanza en esa nueva conferencia, ese nuevo retiro, esta oración que esa hermana hace por la gente recibe esa oración de esa persona y como que, no sé, como que se siente un fresquito. Y nosotros, no estoy diciendo que esas cosas son malas, estoy diciendo que nosotros en serio pensamos que existen formas en las que vamos a ser cambiados diferentes a la confianza en Jesucristo. Yo no estoy diciendo que alguien que pide oración a su hermano está demostrando desconfianza. No, por el contrario, está demostrando mucha confianza. Si cree en Romanos 6, si confía en lo que Dios hizo en Jesucristo, no de otra manera. ¿Estamos entendiendo o no? Es que yo a veces me enredo, pero bueno, ahí vamos desenredándonos. Es por fe. Es por fe que experimentamos en nuestra humanidad la vida de Jesucristo, la vida del Hijo de Dios, su resurrección en nosotros, por confiar en Él. Eso es lo primero que quería decirles. Pero lo segundo, hermanos, es que ¿cómo les parece que Dios no busca mejorar al viejo hombre? Dios no busca mejorar a la vieja mujer. ¿Ustedes sabían eso? ¿Dios busca qué? ¿Qué es lo que Dios busca hacer con el viejo hombre? Que se muera. Sí, Dios busca la muerte de ese viejo hombre. Y otra vez, puede ser que yo tengo que ponerles muchas veces ejemplos de mi vida porque es la vida que más o menos más conozco. Pero esto es verdad, hermanos. Yo les puedo decir, les puedo dar una descripción de qué es lo que ha sido mi vida cristiana. Mi vida cristiana ha sido el gran intento por mejorar a Ronald, pero que no me lo maten. Que no me lo maten. Que yo tengo esto. Oro para que eso mejore, para que eso se quite, pero que me lo dejen vivito, ¿cierto? No me digan que es la muerte lo que le espera. Es mejor tratar de ser queridos, buena gente. Si yo antes era gruñón con mi esposa y ya dejo de ser gruñón, y dejo de ser gruñón por una operación completamente distinta que no tiene nada que ver con la confianza en Jesucristo,
yo tal vez me siento feliz y seguramente mi esposa está mejor porque ahora soy menos gruñón. Y yo como que empiezo a sentir que, ¡uy, qué belleza! Ahora seguramente soy más maduro, ahora sí puedo darle consejo a los creyentes más jóvenes. Pero pueden ser, hermanos, que esa operación de transformación en algún aspecto de mi carácter no ha sido consecuencia de la muerte del viejo hombre. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil. Porque yo ya no soy gruñón con mi esposa, pero me volví más orgulloso. ¿Cómo? Empiezo a jactarme de que yo soy mejor esposo que otros. Es que si este hombre tuviera un poquito de más paciencia a su esposa, vería, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera, el yo, ¿a qué? Ha muerto. Yo quiero que viva. Pero no, hermanos. Nosotros que disfrutamos la vida del Señor Jesucristo, la vida resucitada, descubrimos la locura que representa para el ser humano insistir en ver a ese viejo hombre, a esa vieja mujer sin cruz. Cuando nosotros empezamos a disfrutar y experimentar la vida resucitada del Hijo de Dios y recordamos esos momentos en nuestra vida en la que nosotros hemos anhelado que ese viejo Ronald no muera, ahí nos hacemos más conscientes de la oscuridad de nuestro corazón. Porque claro que el mejor tratamiento que él puede recibir y que Dios puede darle es la muerte. Una vida edificada sin Dios, en independencia de Él. No es bueno. No es lo que Dios quiere. Sé que, ha corrido mucho el tiempo, hermanos, pero no quiero dejar de decirles esto. Yo quisiera que tú pensaras cuando estés experimentando cambios en tu vida. Yo quisiera que te hicieras la pregunta de si ese cambio que estás experimentando es fruto de la fe. Es decir, tú estás viendo algo nuevo en tu humanidad y estás levantando la pregunta, ¿esto es fruto de confiar en lo que Dios hizo conmigo al unirme a su Hijo Jesucristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección? Es decir, es confianza en Él lo que ha traído esto a mí. Porque ya les acabo de decir que el cambio en nuestro carácter, en algunas áreas de nuestra vida, puede ser fruto de otra cosa diferente a la cruz. Pero no es lo que el Padre se ha propuesto hacer con su pueblo. Ese es el camino que Él nos ha trazado. Y una palabra final que nos llama la atención. Si hay alguien aquí que ha tenido una muy buena educación, nació en una familia muy equilibrada, sus padres le dieron un amor más o menos balanceado, te trataron con cierta justicia, tú has tenido como ciertos privilegios educativos, y no estoy diciendo simplemente que naciste en una familia rica, adinerada, simplemente que tú ves tu carácter en comparación a otros y tú dices, qué bueno ser como yo. Yo quisiera llamarte la atención en esa complacencia que tal vez tú experimentas por el buen carácter que heredaste. Cuidado, mis hermanos. Nosotros nos podemos engañar muy fácil pensando que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con ser una buena persona. El Evangelio de Jesucristo tiene relación con ser una nueva creación, una nueva criatura, alguien distinto, diferente, que es fruto de lo que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Finalmente, Romanos capítulo 6, además de estas aplicaciones que nos invita a hacer, es si tú estás viendo tu corazoncito enredado otra vez, hermana, si tú ves tu corazoncito enredado otra vez, hermano, y ver eso nuevamente te desalienta, y no solamente te desalienta, sino que casi te aplasta. Recuerda
recuerda que este texto también está escrito para llamarnos al consuelo. Al consuelo de que Dios está al tanto de nuestra lucha contra el pecado que todavía está en nosotros. Todos los creyentes todavía sabemos que es que el pecado recorra nuestras fibras. ¿Cierto que sí o no? ¿O alguien aquí ya se libró de eso? Oh. Nosotros en nuestra lucha con el pecado, hermanos, debemos reconocer que Dios está al tanto de esa lucha. Él sabe cómo es. Él sabe que sería horrible para nosotros simplemente considerarnos completos en Él, recibir una herencia para siempre, hacernos aceptos en el amado, todo lo que el Padre ha decidido darnos sin experimentar una transformación en nuestra humanidad, en nuestra vida cotidiana. Hoy aquí en Medellín, en esta sede, en esta vida, en esto que vamos a hacer el fin de semana. Qué horrible fuera eso. Dios está al tanto de nuestra transformación. Él sabe qué es eso, hermanos. Y este texto también está para convertirse en una esperanza en nuestras caídas, en la práctica del pecado, porque el Señor nuestro Dios está al tanto. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarnos de esa esclavitud. Ese señorío que el pecado ejercía sobre nuestras vidas, porque como Pablo lo dice acá, ese señorío se rompe. Ese señorío se rompe. Nosotros que hemos nacido de Dios no estamos en la misma condición que una persona que no tiene a Dios por Padre. Y Él ha hecho esa operación porque Él está en la tarea de materializar en nosotros la vida de su Hijo Jesucristo para nuestra alegría y para el bien de nuestra ciudad, de nuestro país que está un poquito enredado. Que nosotros podamos ser sal y luz y que nuestras familias también experimenten la alegría de nuestra transformación, que nuestra iglesia, que nuestros vecinos, y que toda esa transformación se recibe por estar en Cristo Jesús. Separados de Él, ¿qué nos dijo? Nada podemos hacer. Entonces oremos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, en primer lugar, queremos adorarte a ti en esta tarde, porque tú sigues hoy en nuestro siglo, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y aquí, en esta pequeña localización. Si tú ves las cosas así como Google Maps fuera, Señor, aquí, tú todavía al día de hoy estás en la tarea de darle vida a los hombres. De que los hombres conozcan la belleza de lo que tú has traído en Jesucristo. Que no simplemente es, ay, qué religión tan bonita. Ay, qué gente tan queridita. Uy, Señor, qué tristeza si la vida contigo se tratara de ser gente simplemente querida. Tú nos has llamado a heredar vida y a que esa vida palpite en nuestro corazón. Nos has llamado a ver significado. A ver cómo nosotros, esclavizados al pecado, Señor, y no solamente a pecados escandalosos como el asesinato o el adulterio o la lujuria, Señor, o el robo o la corrupción. No, esos pecados discretos de los que Medellín se enorgullece. El deseo de poder, el deseo de ser el primero, de ser reconocido. Eso que el mundo dice que es nuestro derecho. Padre, gracias por estar en la tarea de cambiar a los hombres. Gracias por ese privilegio que nosotros disfrutamos. Gracias. Te adoramos, Señor, y te pedimos perdón, Padre, perdón
Perdón por todas las veces en las que hemos insistido en que no queremos aceptar el lugar de muerte, Señor, al que nos llevaste, porque no simplemente es como yo me mato a mí mismo. No, es confiar en la vida que tú has trazado para mí. En palabras del Señor Jesucristo, el que no toma su cruz y me sigue, pues no es digno de mí. Es ese lugar de muerte, Señor, a nuestra vida independiente de ti, a la vida que se quiere asegurar sin ti, una vida construida para sí mismo solamente, Padre. Señor, te pedimos perdón por nosotros perseverar e insistir tantas veces, Señor, y por las veces en las que tal vez lo seguiremos haciendo. Perdónanos, porque no es verdad. No es verdad, Señor, que es una tristeza que nosotros seamos juntamente crucificados con Cristo. No, eso es una gran liberación. Es una redención hermosa. Y especialmente, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien nos uniste, a quien ahora, hoy, tu Hijo y tu hija, tu pueblo, están invariablemente e inseparablemente unidos. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias por no querer que, Señor, yo sea el mismo que he sido. Gracias por estar en la tarea de cambiarme, de hacerme distinto. Gracias porque yo sé, Señor, que mis hermanas aquí, mis hermanos, están experimentando la vida de Jesucristo manifestada en su cuerpo. Gracias por eso, Padre precioso. Gracias por la obra fiel y constante de tu Espíritu Santo para traer esa clase de vida a nosotros, imposible de alcanzar por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, por nuestra simple buena voluntad o esfuerzo. Gracias porque tú nos das y nos invitas a confiar una vez más. Gracias, 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 gracias. Te adoramos, Padre precioso. Gracias te damos a ti. Gracias te damos, hermanos. Pongámonos de pie, adoremos al Señor.